Llevamos un mes en la crisis de combustible en Rusia y las cosas están empezando a salirse de control. Lo que comenzó como escasez en Crimea se ha extendido a casi todas las 83 regiones de Rusia. Esas regiones están de rodillas. Las bombas están vacías, la gente está furiosa y la campaña incesante de Ucrania contra el petróleo ruso ahora es tan grande que está provocando violencia en toda Rusia. Rusia se está quedando sin combustible, pero los fabricantes de baños portátiles podrían hacer fortuna. Quédate y te contamos por qué. Primero, la gran noticia. Un artículo del 6 de julio de CNN explica lo que ocurre en toda Rusia. Casi todas y cada una de las 83 regiones de Rusia están siendo afectadas por la escasez de gasolina, o al menos reportan interrupciones en el suministro de combustible, en medio de una devastadora campaña ucraniana contra las refinerías de petróleo rusas. Esas refinerías son responsables de convertir el petróleo crudo en gasolina, diésel, combustible para aviones y mucho más, y Ucrania simplemente no deja de atacarlas. Tan solo en junio, Ucrania realizó 11 ataques de largo alcance contra refinerías rusas, con drones que viajaron hasta 2.000 kilómetros dentro de Rusia para dejar el combustible ardiendo y herramientas clave de refinación destruidas. Ese mes devastador se suma a un año entero de ataques constantes y repetidos, y ahora Rusia está sintiendo el dolor. La escasez en Crimea, causada por ataques a refinerías y el bloqueo logístico de Ucrania, que destruyó cientos de camiones cisterna en territorios ocupados, se ha vuelto una crisis nacional para Rusia. Se han declarado estados de emergencia. En algunas regiones se han impuesto prohibiciones de venta de combustible para todos, excepto para el personal militar y de servicios de emergencia. En las 11 zonas horarias de Rusia, nadie es ajeno a la escasez de lo único en lo que Rusia confía para sostener su guerra. La magnitud de este problema es una catástrofe para Rusia, y está causando muchos problemas más allá de que los rusos no puedan llenar el tanque de gasolina. Las conclusiones de CNN se basan en declaraciones de alcaldes y gobernadores regionales y en la revisión de informes de medios. El medio ha encontrado que más de 50 regiones de Rusia están informando oficialmente que tienen dificultades con el suministro de combustible. Entonces, ¿cómo llegó CNN a casi 83? Informes no oficiales de otras regiones señalan que también hay escasez. Solo alcaldes y gobernadores buscan mantener todo en secreto. Muy al estilo ruso. Fingen que no hay problema mientras las filas crecen y la crisis se expande. Rusia se está quedando sin combustible y el problema empeora, pues cada vez más drones ucranianos dan en el blanco. Según la Fundación Saratoga, el Estado Mayor de Ucrania informó a principios de julio que su campaña ininterrumpida de drones ha dejado fuera de servicio el 42% de la capacidad de refinación de Rusia. Esto, a su vez, le ha costado a Rusia $13.5 mil millones en pérdidas desde agosto de 2025, según el medio. Y esas pérdidas probablemente están relacionadas con que Rusia no puede exportar productos petrolíferos porque se están quemando en las refinerías. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, muestra un panorama algo mejor para Rusia, pero aún distante de ser bueno. La capacidad de refinación de Rusia es 28% menor que antes y sigue bajando cada mes. A finales de marzo, la producción de petróleo refinado de Rusia fue de unos 5.2 millones de barriles, según CEPA. Para abril, ese número había caído un 13%, con 700.000 barriles menos en las cifras mensuales. En este momento, agrega CIPA, las refinerías de Rusia simplemente no están produciendo suficiente combustible para satisfacer la demanda. La demanda llega a su pico en verano, cuando Rusia requiere 110.000 toneladas diarias de gasolina para su población. Rusia no está produciendo esa cantidad. Se ha quedado en 85.000 toneladas, lo que representa un déficit de 25.000 toneladas, que ayuda mucho a explicar la crisis que se está extendiendo por toda Rusia en este momento. Lo que ocurre en Rusia es tan grave que Vladimir Putin tuvo que admitir que hay un problema, algo que nunca hace. A finales de junio, mientras las filas crecían en las gasolineras y los rusos de todas las regiones del país veían arder sus refinerías, Vladimir Putin admitió que el pueblo podía enfrentar problemas. Ustedes saben que los problemas continúan para automovilistas y empresas, afirmó Vladimir Putin. Añadió que aún hay filas en las gasolineras y no siempre se encuentra el tipo de gasolina adecuado. El líder ruso admitió que en Crimea quedaban pocos días de suministro y que los ataques con drones ucranianos estaban causando problemas. En la mayoría de las demás naciones, este tipo de reconocimiento sería lo esperado. Se supone que los líderes deben demostrar que están dispuestos a enfrentar los problemas. Pero en Rusia,
Donde Vladimir Putin prospera manteniendo a su gente en la ignorancia, el hecho de que haya cualquier tipo de admisión de un problema proveniente del máximo poder en el Kremlin demuestra que la escasez de combustible en Rusia no es algo menor. Es una crisis en toda regla. Aunque Vladimir Putin dice que trabajan en soluciones, sabe que poco puede hacer para frenar a Ucrania ahora. Pero espera, podrías pensar, ¿no hubo también una crisis de combustible en Rusia en 2025? Rusia se recuperó de eso. Entonces, ¿por qué la edición de 2026 es tan grave? El hecho de que haya una edición de 2026 es uno de los mayores problemas para Rusia. Lo que pasó en 2025 no fue algo aislado. Es una estrategia repetible que Ucrania puede usar para llevar la guerra que Putin comenzó de vuelta a la población rusa, sin recurrir al método de Putin de cometer crímenes de guerra contra civiles con ataques de misiles y drones que apuntan a personas y no al combustible. El hecho de que esto esté sucediendo de nuevo es una señal para quienes están en Rusia de que Putin fracasó por completo en resolver los problemas que llevaron a la crisis de 2025, en primer lugar. ¿Gran protector? Más bien un fracasado inepto. Además, existen diferencias importantes entre la escasez de combustible de 2025 y lo que ocurre en 2026. Como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISWB, la escasez de 2025 fue similar a la de 2026, pero mucho menos grave. Esa crisis afectó al menos a 57 de las 83 regiones de Rusia, en lugar de prácticamente a todas, aunque sí expuso la ineptitud de las defensas aéreas rusas cuando se trata de enfrentar los drones de Ucrania. Lo que vemos aquí es un patrón de Putin subestimando las capacidades de Ucrania y sobreestimando la habilidad de Rusia para defenderse, lo que convierte la crisis de 2026 en un ejemplo de cómo el ego inflado del líder ruso terminó perjudicándolo. Otra diferencia entre 2025 y 2026 radica en la escala y la persistencia de la estrategia de Ucrania. Ambas se intensificaron este año respecto al anterior, por eso la crisis se extiende más que nunca. Sumit Ritalia, quien es el analista principal de suministro y modelado de refinación en Kepler, reveló esa diferencia a CNN y también señaló que Rusia tiene un problema para reparar su equipo de refinería dañado. Ucrania está ganando la carrera. Los drones atacan con tanta frecuencia que Rusia no puede volver a poner en funcionamiento el equipo dañado antes de que lleguen los siguientes drones, lo que lleva a un efecto acumulativo donde cada ataque se suma al éxito del anterior. Las sanciones dificultan que Rusia obtenga piezas clave, por lo que equipos que antes se reparaban en días ahora pueden tardar semanas o meses. Todo esto sucede según el plan perfectamente elaborado de Ucrania. Atacar refinerías es excelente, porque le cuesta a Rusia miles de millones de dólares en ingresos fiscales que usaría para la guerra. Ucrania pone a prueba la determinación rusa cada vez que ataca una refinería y empeora la escasez de combustible. Cada restricción o prohibición en la compra de combustible es una punzada en el costado del pueblo ruso. Mientras las filas crecen, aumenta la ansiedad. Estar sentado hasta 18 horas esperando combustible y ni siquiera conseguir suficiente para llenar el tanque haría que cualquiera se pusiera irritable. Crea esa situación en toda Rusia y habrás hecho un polvorín. Ese polvorín ya está a punto de explotar. La violencia ya está estallando por toda Rusia y las soluciones que Rusia está proponiendo son bastante malas, literalmente en un caso. Pero antes de profundizar en todo eso, esto es un recordatorio de que estás viendo The Military Show. Hay mucho más de dónde vino esto, así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones si nuestro canal te está aportando valor. Dijimos que la gente está irritable en las gasolineras rusas. Eso es quedarse corto. Estallan peleas y discusiones por toda Rusia, ya que los civiles ceden ante la presión de Ucrania en las gasolineras. Medusa informa sobre varios de estos casos. En Irkutsk, el medio reporta sobre un hombre llamado Vladimir Batoev, quien llegó a una gasolinera y se metió al frente de la fila. Un oficial de policía en la gasolinera no toleró la situación y se desenfundó un arma. Batoev fue arrestado y enfrenta cargos por presunta violencia contra los oficiales que lo detuvieron. Hay muchos más ejemplos. En San Petersburgo, una pelea entre dos residentes casi escaló hasta volverse fatal. Un residente llegó a una bomba libre, pero otro le dijo que debía irse. El taxista Artush Muradiev siguió discutiendo hasta que el primer conductor sacó una pistola. Muradiev fue a su taxi, tomó un cuchillo y atacó al otro conductor cuyo nombre no se reveló. Escuchamos repetidos reportes de casos similares en toda Rusia. En Izhevsk, reportan que un conductor sacó por la fuerza a otro de su auto. En Cheboksary,
Un motociclista fue rociado con gas pimienta en la cara tras meterse en la fila y una mujer atacada luego de una discusión. En Tartaristán hubo una pelea multitudinaria en una gasolinera cerca de la frontera con Bashkortostán. Una y otra vez, vemos cómo la frustración y la ira se desbordan, y estos son solo algunos de los muchos ejemplos. Incluso se están compartiendo videos en redes sociales de discusiones que estallan y violencia que surge. «¡Chinga tu madre! ¡Te voy a romper la cara!», gritó una mujer en una discusión en la fila de una gasolinera, mientras los rusos se enfrentan entre sí por la brillante estrategia de Ucrania contra las refinerías. Y es difícil culpar al pueblo ruso alterado por sus reacciones. Hay reportes de personas que literalmente pasan días conduciendo en busca de combustible, e incluso han surgido aplicaciones improvisadas que supuestamente indican a la gente dónde hay gasolineras que todavía tienen combustible. Imagina usar una app, ver que la estación con combustible más cercana está a decenas de kilómetros, viajar, esperar horas en fila y al llegar, descubrir que ya no hay combustible. Te volverías loco. La gente en toda Rusia ya lo está haciendo. Eso, tanto como el dinero, va a preocupar a Putin, porque el enojo entre la población normalmente es algo que el estado policial que ha creado puede controlar. Pero un problema tan extendido no es fácil de sofocar, aunque Rusia lo está intentándolo. Se están implementando varias soluciones para resolver la crisis de combustible en Rusia, y algunas son un poco más novedosas que otras. Algunas de las soluciones son el tipo de cosas que esperarías que Rusia hiciera cuando se enfrenta a una crisis de combustible a una escala tan masiva. SIPA informa que Rusia empezó a vender combustible de menor calidad a sus automovilistas en agosto de 2025, durante el peor momento de la crisis de ese año. Ahora las refinerías pueden producir gasolina Euro 3 y etiquetarla como Euro 5 de mejor calidad. Ese combustible de menor calidad tiene un contenido de azufre que es 15 veces mayor al nivel previamente permitido. El alto contenido de azufre en el combustible genera más dióxido de azufre, lo que desgasta motores y contribuye a la contaminación que causa la lluvia ácida. Así que vaya solución, dejen que el pueblo ruso arruine los autos que apenas pueden mantener en funcionamiento y luego aumenten la posibilidad de que sufran bajo la lluvia ácida que destruye bosques y suministros de agua. Otras soluciones están diseñadas para mantener la mayor cantidad posible del combustible que produce Rusia dentro del país. Las exportaciones de gasolina han sido prohibidas al menos hasta finales de julio. Es probable que la prohibición siga, a menos que Rusia logre aumentar la producción de gasolina aunque sus refinerías estén ardiendo. Rusia también ha prohibido las exportaciones de combustible para aviones hasta finales de noviembre, ya que también está teniendo dificultades para mantener en funcionamiento tanto la aviación militar como la comercial. Según el Moscow Times, el Kremlin evalúa prohibir exportaciones de diésel, completando la trifecta para Ucrania. Ya no se puede vender ningún combustible clave de Rusia. Aquí hay una disyuntiva. Las prohibiciones de exportación mantienen el combustible en Rusia y pueden aliviar la escasez, pero también significa que los productores no pueden vender al extranjero, lo que resulta en que Rusia pierda miles de millones de dólares en ingresos fiscales por exportaciones que ya no pueden realizarse. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Y todos sabemos que cuando Putin y sus compinches se desesperan, siempre hacen una cosa: mentir. Pravda informó el 30 de junio que ahora censuran los precios del combustible en Rusia. A veces la gente no sabrá el precio del combustible hasta llegar a las bombas. Específicamente, el Kremlin ha detenido a la principal agencia estadística de Rusia, Rosstat, de publicar sus boletines regulares sobre los precios al consumidor de la gasolina y el diésel. Ese boletín contiene los precios del combustible, desglosados por tipo, región y 1.800 estaciones de servicio en 280 ciudades. Al menos así era antes. Ahora ya no, ya que el Kremlin se apresura a ocultar la inflación evidente que está ocurriendo en los precios del combustible, porque la oferta ya no puede satisfacer la demanda. Otro problema para el pueblo ruso: esperar horas, pelear y luego ver que no tienes rublos para comprar suficiente combustible para volver a casa. Si Putin quería devolverle a Rusia la grandeza soviética con la guerra en Ucrania, está eligiendo un camino muy extraño. Esto muestra que Rusia tiene menos opciones para enfrentar su crisis de combustible. Todas las soluciones lógicas ya se han implementado y las mentiras ya han comenzado. Eso deja las soluciones más extrañas. Y al inicio del video te dimos una pista de cuáles podrían ser. ¿Recuerdas? Dijimos que los vendedores de baños portátiles van a ganar mucho dinero por la crisis de combustible. Una publicación interesante en X nos da una idea de lo que los rusos se ven obligados a hacer mientras pasan horas en las filas para conseguir combustible. Tomada en Kerch, que está en Crimea. La foto muestra a una persona agachada junto a la carretera.
Seguro puedes adivinar lo que está haciendo la persona. Está aliviándose porque la han hecho esperar tanto tiempo que la llamada de la naturaleza se volvió un grito. Desde Kerch hasta el puente, las orillas de las carreteras están cubiertas de orina y excremento, según una publicación en X, lo que incluso recibió una respuesta de los medios del ejército de Ucrania, que dijeron que para los rusos esto es un comportamiento completamente normal. Sea cierto o no, la foto revela un problema. Si hay personas esperando hasta 18 horas para cargar combustible, verás que muchas orinan y defecan en la orilla de la carretera. En Irkutsk, el lugar de uno de los incidentes violentos que mencionamos antes, el alcalde propuso una solución novedosa: adquirir baños portátiles para instalarlos en gasolineras y a la orilla de la carretera para quienes esperan en fila. Los fabricantes de baños portátiles estarán encantados. Recibirán una ganancia inesperada, pues creemos que esta solución al problema de las filas se hará común en otras regiones de Rusia. Llamamos solución a los baños portátiles, pero solo muestran que el Kremlin espera que los rusos acepten que un país famoso por producir combustible se quedó sin él. Y eso nos lleva a lo que sigue. Ucrania no va a bajar el ritmo de sus ataques a refinerías y camiones de combustible. ¿Por qué lo haría? El impacto se siente en toda Rusia, y Ucrania tiene la oportunidad de agravar la crisis de combustible y presionar más a Putin. El éxito genera más éxito en una clase magistral de cómo dañar al pueblo ruso sin matarlo. Para Putin, la ira en las gasolineras es aún más preocupante. Él observará eso y veremos a miles al límite. Los nervios están de punta y la gente furiosa, lo que es una combinación peligrosa para un líder autoritario. ¿Se avecina una revuelta contra Putin? Es difícil saberlo, ya que Putin reprime las protestas, pero no se puede negar que existen los ingredientes para un levantamiento. Las encuestas muestran la insatisfacción del ruso promedio con el liderazgo de Putin. CNN informa que solo el 27% de los rusos cree que la economía del país está mejorando. Eso nos dice que alrededor de 3/4 partes de los rusos, en realidad, están prestando atención y ven que están en un agujero financiero creado por Putin. Según el Moscow Times, el 3 de julio, el índice de aprobación de la gestión de Putin bajó del 70.4% al 66.9%, y el número de personas que dicen activamente que desaprueban cómo Putin ha manejado la presidencia subió al 21.3%. Cifras que cualquier líder mundial desearía tener. Sin embargo, estos porcentajes provienen de la encuestadora estatal VT-Sion, lo que significa que han sido manipulados tanto como sea posible para calmar el ego de Putin. Esto es Rusia, donde quienes critican a su líder terminan en la cárcel o cayendo por una ventana. Que tanto se expresen su enojo revela los verdaderos sentimientos de las masas rusas. La crisis del combustible solo aumentará el descontento. Putin respondió exigiendo a los fabricantes rusos aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y misiles para enfrentar los drones ucranianos. Rusia necesita esas defensas a pesar de las afirmaciones de Putin de que todos los ataques, sin importar dónde golpeen nuestra infraestructura, absolutamente no afectan la situación en el frente, en la línea de contacto de combate. Rusia tiene un mal desempeño en Ucrania por el liderazgo inepto de Putin. Entiendo, todo esto es un disparate, y es increíble que Putin espere más defensas aéreas en un país agobiado por sanciones y, según Ucranews, que ha llegado a un punto muerto en la producción de su industria de defensa. La orden ya fue dada. ¿A Ucrania no le importará? Pudo atacar las refinerías en 2024 y 2025, cuando Rusia tenía más defensas aéreas. Las está golpeando más fuerte en 2026 y las golpeará aún más a medida que avance el año. Las filas crecerán, la violencia aumentará, la ira también, y Putin deberá aceptar que está perdiendo tanto que fabricar baños portátiles podría volverse uno de los negocios más exitosos en Rusia. ¿Cómo han caído los poderosos? Y no es solo una crisis de combustible lo que ha derribado a Putin de su pedestal de hombre fuerte. Desde que inició la guerra en Ucrania, el líder ruso ha debilitado la influencia geopolítica de su país, dejando a Rusia en peor posición que al principio. ¿Por qué es un problema? Descúbrelo en RB. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show y activa la campana para ver más análisis sobre el colapso de Rusia desde adentro por Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.